Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar contextualizándonos en un caso clínico, ¿de acuerdo? Se encuentran ustedes prestando su servicio social en la Esmeralda Arauca y en ese momento llega esta chiquita que les dice, me picó un avichucho. Ustedes empiezan a hacer su historia clínica y abordan la anamnesis con esta niña. En medio del susto y en medio de la poca capacidad que tiene de contarles lo que le pasó, ella solamente les puede decir, me picó un avichucho. Era un bicho como peludo y se arrastraba por el suelo. Ustedes le preguntan a la mamá qué fue lo que pasó y les dicen, no tengo ni idea. La niña estaba sola en el campo y yo solo la encontré llorando y viene con la pierna mala. Ustedes proceden a hacer su examen físico y lo único que encuentran es esto. Estas son las piernas de esta chiquita y encuentran esta lesión a nivel de la zona dorsal del pie. Dos puntos rojos que parecen ser dos puntos de mordedura. ¿De acuerdo? Nosotros somos Juan Daniel Devia, Valeria Díaz, copresidente del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias y el día de hoy vamos a hablar acerca del accidente ofídico, en específico del accidente ootrópico. Esperamos que sea de gran utilidad para todos nosotros que vamos a estar ahí, en la primera línea cuando llegan estos pacientes. Bueno, es importante saber que esto es un tema muy grande, ¿listo? Hay muchísimas formas de hablar de esto, de los tipos, y podríamos demorarnos fácilmente un mes hablando de serpientes. Sin embargo, tenemos nuestros objetivos muy claros para la charla. Primero, ¿qué significa un avichucho? ¿Listo? Vamos a ver cuándo y quiénes debemos sospecharle un accidente ofídico a nuestros pacientes. También necesitamos aclarar si las serpientes me pican o me muerden, y si todas las serpientes son venenosas. Y súper importante, ¿cómo va a ser ese manejo efectivo y rápido que yo tengo que hacer en el servicio de urgencias? La idea, por ningún motivo, es que yo remita a un paciente que lo mordió. Yo tengo que iniciar las medidas que le van a salvar de vida de forma inmediata en el servicio de urgencias. Y adicionalmente, mirar cuáles son esas reacciones adversas que yo voy a tener al suero antiveneno para ver cómo las puedo controlar y continuar con mi terapia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a definir qué es esto del accidente ofídico, ¿de acuerdo? Entonces, el accidente ofídico es la lesión resultante de una mordedura de una serpiente. Y ojo, no son todas las serpientes las que van a generar la ofidiotoxicosis. Pues la ofidiotoxicosis define específicamente la mordedura de la serpiente que tiene algún tipo de veneno y que genera reacción a nivel local y sistémico, que va a requerir de un manejo específico. Para tener en cuenta, este siempre va a ser una situación clínica de criterio de urgencia o en su defecto emergencia, según cómo se clasifique pues, en los diferentes institutos. Y adicionalmente, es un evento de interés en salud pública desde el año 2004, por lo que requiere de notificación al Instituto Nacional de Salud. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar de unos temas muy importantes para que tengan en cuenta. Serpientes hay en todo lado, pero no todas van a ser venenosas. Quiero que tengan en cuenta este mapa de calor que nos está mostrando la incidencia en Colombia del accidente ofídico. Ojo porque Antioquia es el departamento que más casos reporta en el año. En este momento vamos más de 800 casos hasta el tercer periodo epidemiológico y más de 114 de estos han sido reportados en Antioquia. Pero cuando nos vamos al mapa de calor, fíjense que está en verde, mientras que las regiones de la Amazonía y la Orinoquía están en rojo. Tenemos más serpientes que personas en la Amazonía. Tenemos más accidentes ofídicos que personas en la Amazonía. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las razones de incidencia que hay que tener en cuenta. Se han reportado hasta 34.5 accidentes ofídicos por cada 100.000 personas al año en estas regiones. En este momento, ¿cómo vamos? 1.1 por cada 100.000 personas en Colombia y 0.18% de letalidad. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿en quién voy a pensar un accidente ofídico? Fíjense que esta pirámide nos está mostrando quiénes son esas personas que sufren más accidentes ofídicos. Son hombres de la ruralidad. Entonces, hombre de edad media entre 19 y 25 años, que además trabaja en zona rural y que generalmente está afiliado a actividades agrícolas, o ese paciente hay que buscar un accidente ofídico y se debe manejar con la gravedad que ve. Adicionalmente, tenemos unos factores que imparten inmortalidad que ya están perfectamente definidos y que además nos van a ayudar a guiar la terapia. Lo primero será los factores que están relacionados tanto con la etnia como con la antropología, aquellas actividades y aquellos factores propios de la cultura que van a determinar tanto la presentación como el tiempo en el que puede presentarse el paciente y esto puede impactar en mortalidad. Las barreras para los traslados tempranos, la variabilidad interespecie o también conocido como la ontogenia. No todos los venenos son iguales, ni tampoco todos los venenos de todas las serpientes son iguales y esto es importante en el momento de elegir el antídoto antivenom. La disponibilidad de recursos, el talento humano capacitado y adicionalmente la figura causal.
Y por último, para dejar un poco acerca de las estadísticas de cómo estamos usando el antiveneno, fíjense que en el Amazonas, donde tenemos una alta incidencia de accidentes ofídicos, tenemos un 100% de uso de antiveneno para el tercer periodo epidemiológico de este año. Pero en otra región como Bolívar, donde tenemos también una altísima cantidad de serpientes, solamente el 22% de los accidentes ofídicos están recibiendo un manejo con antiveneno. Es decir, solamente un 22% de pacientes están recibiendo la única medida salvadora que tiene esta condición clínica. Bueno, entonces, para poder saber cómo vamos a tratar la mordedura de serpiente, tenemos que saber qué serpiente es la que a mí me mordió. Entonces, acá les tenemos un árbol de la fauna ofídica. Realmente en el mundo hay aproximadamente 3.500 de especies de serpientes, de las cuales aproximadamente 600 son venenosas. Ahora bien, en nuestro país tenemos aproximadamente 272 especies, de las cuales únicamente 49 son venenosas. ¿Eso qué significa? Que nosotros técnicamente tendríamos que saber cuáles son esos venenosos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mirando nuestro árbol de taxonomía. Realmente las serpientes las podemos clasificar o dividir en las que son y las que no son venenosas. Para la tranquilidad de acá de muchos, la mayoría, como ya dijo Juanda, son no venenosas, aproximadamente el 82%. Eso es muy bueno, porque si el paciente me llega al servicio de urgencia diciendo, me mordió una serpiente, no sé cuál es, posiblemente la estadística le vaya que no es venenosa. Ahora bien, tenemos el caso, que es el que nadie quiere, que es esta acá, en ese 18%. Aquellas serpientes que sí son venenosas y por ende te pueden matar con ese veneno que le vamos, pues, te sacan y te ponen en el paciente. Las serpientes venenosas las podemos dividir en dos grandes familias, los viperios y los elápicos. ¿Listo? ¿Cuáles son los más comunes y los más relevantes a nivel de la clínica? Los viperios. Los viperios tienen una característica muy interesante. Tienen unos colmillos que van pegados a un maxilar y es móvil. ¿Eso qué significa? Que cuando la serpiente va a morder su presa, tiene la capacidad de elongar como los colmillos y por ende sacar mucho más veneno. ¿Esto qué hace? Que sean altamente mortales. Entonces, acá en nuestro diagrama de taxonomía tenemos las especies más relevantes de la familia de los viperios. La que más nos van a importar son los del Botrops. ¿Por qué? Porque son los encargados de causarme el accidente botrópico, que son el 95% de los accidentes ofídicos. Por eso es el que vamos a tratar en la charla. Acá tenemos todas esas especies, sin embargo, tenemos igualmente otros accidentes ofídicos, ofídicos que no van a ser botrópicos. Tenemos el accidente lachésico y el crotálico, que igualmente son muy mortales, ¿listo? Y hay que saberlos tratar, pero pues eso sería tema de otra charla. Bueno, acá les traemos esto un poco más por cultura general. Cuando les llegan el paciente el servicio de urgencias, posiblemente no les van a decir, no, es que a mí me mordió un Portridium o una Biotrechis. No, les van a decir con los nombres que usualmente encontramos en nuestro país. Por ejemplo, me mordió una Mapana X, me mordió una víbora de pestañas, me mordió una cascabel, que son los nombres que normalmente se conocen. Esto es un poco más como por cultura para que todos lo sepamos. Acá que es importante, si en algún momento de su vida les llega un paciente que les dice, me mordió una verrugosa, es decir, una lachesis, es altísimo. La mortalidad es muy grande. Y esto lo tienen que tratar con un accidente ofídico, pues grave. Y bueno, acá tenemos nosotros los elapios que ya también les comentaba que también son pues venenosas. Acá tenemos la coral, también muy neurotóxica, muy mortal, y también la tratamos como un accidente ofídico grave. Y acá tenemos unas que de pronto, pues no son venenosas, pero pueden ser muy mortales. Acá tenemos las boas y los pitones, que son serpientes que, listo, no tienen veneno, pero su mordedura es tan fuerte que te puede llegar al hueso o te pueden estrangular. Entonces, listo, puede que no me morí de veneno, pero me muero de las secuelas que me deja esta serpiente. ¿Listo? Entonces también son de importancia clínica y hay que tenerlas. Si los muerde una boa en algún momento, pues tampoco le ingreso al paciente. ¿Listo? Bueno, este es un mensaje que sí o sí necesitamos que ustedes se lleven de acá. Y yo, ¿cómo sé si es venenoso? O sea, listo, puede que yo sé que existen 49 especies, pero venga, ¿yo cómo puedo ver si la serpiente efectivamente tiene veneno? Bueno, muchos pacientes realmente en las áreas rurales, cuando seamos médicos rurales, puede que lleguen hasta con la serpiente en la bolsa y digan, esto me mordió. Y ustedes la cogen y dicen, bueno, le pongo suero antifídico, sale. ¿Realmente se me va a morir mi paciente? Acá hay unas características que sí hay que saber para saber si es o no es venenoso. Lo primero, las pupilas. Las pupilas de las serpientes venenosas son las pupilas que se conocen como elípticas, es decir, se van a dar cuenta que son pupilas elongadas supremamente finas.
Pero si la serpiente no es venenosa, va a tener unas pupilas muy similares a las del humano. Eso es importante conocer. Adicionalmente, las escamas. Las venenosas, ustedes como se pueden dar cuenta, tienen muchas escamas chiquiticas, chiquiticas en la cabeza, pero las que no son venenosas tienen escamas grandes. Eso me hace pensar que posiblemente si me lo pica, entonces pues si muerde una serpiente que tiene unas escamas muy grandes, pues posiblemente no es venenosa. Adicionalmente, tenemos la fosa receptora. La fosa receptora es la que nosotros vemos aquí y es característica en muchos casos de serpientes que son venenosas. ¿Alguna vez alguno se ha preguntado por qué una serpiente es capaz de cazar en la noche? ¿Alguno sabe? ¿No? Exacto. Tienen esa fosa termorreceptora que lo que permite es por medio de luz infrarroja y pues de sensación de calor, identificar presas en la noche e ir a matarlas, ¿cierto? Esto es típico de las serpientes que son venenosas. Entonces acá es cuando un paciente les dice como, no, es que me mordió una cuatro narices. Y uno, ¿cuatro narices? ¿Qué? Pues cuatro narices es una nariz y la fosa termorreceptora. ¿Listo? Eso va a ser claro. Adicionalmente tenemos el patrón de mordedura, que va a ser claro. Las serpientes que son venenosas tienen los colmillos hacia adelante y el patrón de mordedura va a ser así. Mientras que las que no son venenosas puede que tengan los colmillos en la parte posterior o no tengan colmillos. ¿Listo? Y por último vamos a tener la cabeza. Cuando ustedes les llega una serpiente que ustedes logran identificar y separar muy bien qué es cabeza, qué es cuello y qué es cola, es venenoso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las serpientes que pues tienen veneno tienen una cabeza triangular que va a ser un cuello muy diferenciado y va a ser pues fácil identificarle las porciones a la serpiente. Pero si no es venenosa, es una serpiente que es más que todo ovalada y yo no sé realmente cuándo empieza cabeza, cuándo empieza cola, no. Y también la cola va a ser importante verla en las serpientes que van a ser venenosas, tiene una cola corta y gruesa y puede estar de otro color. Piensen, si tiene una cola extraña, eso puede que sea venenoso. ¿Listo? Porque es importante saber esto. Ustedes tienen, y el objetivo de nuestro tratamiento en el servicio de urgencias es que ustedes inicien el tratamiento antiofídico, o sea, el antiveneno a los pacientes, en las primeras 2 horas posteriores a la mordida. Eso es supremamente importante. ¿Eso qué significa? Es una mala praxis que a mí me llegue en un escenario rural un paciente que lo mordió una serpiente, yo lo remita 6 horas y allá en el hospital de revisión le pongan el suero. Eso está mal. Ustedes tienen que asegurar que le pongan el suero en las primeras 2 horas y esto lo hacen sabiendo que es venenoso y que no. Y bueno, acá tenemos las características de una serpiente. Esto va a ser muy importante. Nosotros tenemos una glándula, que es la que vemos acá, la encargada de producir y almacenar el veneno. Y esta glándula la capaz, o sea, tiene unos conductos que permiten el drenaje hacia pues, la boca de la serpiente y por ende sacar el veneno. Esta glándula va a ser controlada por un músculo compresor que es el encargado de ajustar qué tanto veneno va a sacar. Es decir, una serpiente si tiene que matar una ranita chiquita o un ratón no va a sacar la misma cantidad de veneno. ¿Listo? Eso es importante. Serpientes que son menores a 50 centímetros o mayores a 1 milímetro, a 1 metro, tienen la capacidad de sacar mucho más veneno. ¿Por qué? Porque las juveniles no tienen este músculo lo suficientemente adiestrado, por decirlo así, y en las grandes el músculo es muy fuerte. ¿Listo? Y eso hace que efectivamente la cantidad sea mucho mayor. Y también para la tranquilidad de muchos, no siempre que me muerde una serpiente que es venenosa, me va a envenenar. ¿Listo? Existe un término que es la mordedura seca, en donde la serpiente efectivamente te muerde, pero no libera esa sustancia venenosa. Eso es muy bueno porque los pacientes no hacen manifestaciones clínicas severas. Esto se conoce como mordedura seca y eso significa porque, uno, la serpiente ya había antes sacado su veneno y pues cuando te fue a morder ya no tenía veneno, o sea, muy bien por ti. O la otra es que no ajustó correctamente ese músculo y no botó pues, tanto veneno. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los componentes del veneno y la fisiopatología que va a tener el accidente ofídico. Aquí tienen una lista particular que les está mencionando cuáles son todos estos componentes, pero la descripción sobre todo será lo más importante. Restrepo en el año 2022 la describe como una secreción que es viscosa, blanco-amarillenta, de gran complejidad química y que puede contener hasta 30 fracciones diferentes. Quiero resaltar unos cuantos. Péptidos y proteínas con actividad enzimática y farmacológica. Adicionalmente, aminas biógenas como la acetilcolina, la histamina y la serotonina. Y finalmente, la hyaluronidasa y además el aminoácido como la oxidasa que le van a dar el color amarillento y además parece tener actividad antibiótica asociada. Vamos a hablar de 4 aspectos muy importantes que nos van a dar cuenta de todo el proceso fisiopatológico y las cosas que tenemos que abordar sí o sí en este paciente.
El primero será la inflamación. Lo más importante que hay que saber es que no solamente es la lesión tisular la que genera la inflamación, sino el propio veneno el que cuenta con fosfolipasas de tipo A2 y además metaloproteinasas que van a generar todo un proceso fisiopatológico de inflamación por su cuenta. Activación de la COX-2, mientras que se inhibe de forma selectiva la COX-1, aumento en todos los factores proinflamatorios. Adicionalmente, lesiones a nivel microendotelial que se van a relacionar con un aumento de las moléculas de adhesión endotelial. Y finalmente, pues todos los procesos de activación celular que vamos a tener del sistema inmune innato y posteriormente adaptativo. Esto se va a traducir en todo un proceso hemodinámico que va a generar alteraciones a nivel de la coagulación. Este mapa lo que nos está mostrando es cómo se va a comportar el proceso de la coagulación intravascular diseminada asociada con la inflamación del accidente ofídico. Lo primero será una lesión tisular activa un proceso de coagulación. Este proceso de coagulación va a terminar por agotar en un proceso de consumo todos estos factores de la coagulación, incluyendo las plaquetas. Adicionalmente, la endoteliopatía propia del accidente ofídico, tanto por el veneno como por el evento inflamatorio, la fibrinólisis asociada al consumo y además teniendo en cuenta que el propio veneno tiene la capacidad de inducir el proceso de fibrinólisis. El complemento que va a generar un proceso que se conoce como la tromboinflamación, la activación del complemento en relación con la activación de la coagulación, la inflamación y finalmente el consumo de las plaquetas. Adicionalmente, a nivel renal vamos a tener muchos procesos que nos van a generar múltiples lesiones posibles. Sin embargo, quiero resaltar tres. Por un lado, la miotoxicidad, teniendo en cuenta que el veneno tiene la capacidad de generar rhabdomiólisis y además miotoxicidad propiamente por sus componentes. La hemotoxicidad asociada a un proceso de hemólisis intravascular, que todo va a terminar generando un proceso de pigmentinuria. Y finalmente, el proceso inmunológico asociado al propio proceso de inflamación que se genera a expensas del veneno, que se traduce en una nefritis intersticial aguda que es muy frecuente en los pacientes que no se manejan de forma adecuada. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el proceso hemodinámico en estos pacientes. La hipotensión es clásica en estos pacientes y no es falta de líquidos. En muchas ocasiones tampoco es falta de sangre. Es porque el propio veneno va a tener la capacidad de activar la bradiquinina y además aumentar su biodisponibilidad. Va a aumentar la disponibilidad de péptidos natriuréticos, tiene inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y además tiene un efecto cardiotóxico que genera hipoquinesia al ventrículo izquierdo. Todo esto generándonos un escenario supremamente grave. Un paciente con inflamación, coagulopático, hipotenso de forma persistente y con lesión renal aguda. Es importante utilizar el antiveneno por todas estas razones. La presentación clínica entonces va a ser de la siguiente forma. Bueno, entonces aquí les hicimos una línea del tiempo para que ustedes logren saber muy bien qué esperar y en qué momento esperar. ¿Listo? Vamos a partir de nuestro momento cero, que es el momento en donde a ti efectivamente te muerde una serpiente. ¿Qué puedo tener yo en ese momento inmediato? Dolor. Y estos pacientes lo tienen en un 90% de los casos. Del minuto 0 al minuto 5, realmente más allá de dolor, no empieza a ocurrir. Sin embargo, en el minuto 5 empieza el edema. Y esto es signo característico de un accidente ofídico. El edema está presente en el 95% de los pacientes, es decir, va a ser clave que nosotros tengamos esto. A partir del minuto 5 al minuto 30 empieza la hemorragia local, es decir, la herida puede tener un sangrado activo o puedo tener equimosis o se me empieza a acumular la sangre en el lugar en donde me mordió la serpiente. Y del minuto 30 hasta la hora 6 realmente están más allá de síntomas o signos locales hemorrágicos, no vamos a ver mucho más. A partir de la hora 6 hasta la hora 8 empieza esto famosísimo conocido como las flictenas hemorrágicas que de pronto alguien alguna vez escuchó. Esto es muy importante que ustedes sepan, esto no es agudo. Las flictenas hemorrágicas no ocurren en las primeras horas. Hasta la hora 8 es que empiezan a verse clínicamente las flictenas hemorrágicas. Esto en cuanto a la parte local. Ahora miremos la parte sistémica, que como Juan ya les explicó en la fisiopatología, se me van a afectar prácticamente todos los órganos porque tenemos toxicidades en todos los órganos. Lo más importante y mensaje que sí o sí necesito que ustedes se lleven a todo paciente o en la gran mayoría, específicamente en el 70% de los casos, los pacientes van a sufrir un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la desfibrinación. ¿Esto qué significa? Son los pacientes que van a tener los tiempos alterados, van a tener las pruebas de coagulación alteradas. ¿Por qué? Porque van a empezar a sangrar. Y no solamente van a sangrar a nivel de la herida, sino van a empezar a sangrar en todo el resto del cuerpo. Pueden tener trombocitopenias en un 30%, como Juanda ya les dijo, pueden tener hipotensión
y tienen hemorragias en sitios distintos. Entonces ustedes dicen como, porque si mi paciente lo mordieron en la pierna, le están sangrando las encías, o porque tuvo sangrados intermenstruales, o porque, no sé, está teniendo hematuria. Son cosas que te hablan de que el paciente está sangrando en otros sitios diferentes y hay que intervenir. Es un paciente que está coagulopático y lo tratamos como esto. Bueno, acá les traigo estas tablas que nos muestran qué es lo más común en cuanto a síntomas sistémicos que va a tener los pacientes. Lo más común es que presenten náuseas y vómitos. Pero claro está, progresa el tiempo y pueden empezar a presentar todo el resto de cosas como liguria, hematuria, cianosis, que se me complican el cuadro. Pero lo más común, náuseas y vómitos. Y en cuanto a los síntomas locales, vamos a tener edema y dolor como nuestros signos característicos. Entonces, ya ustedes saben qué esperar, ¿listo? Ya ustedes saben cuando les llega al paciente, yo cómo le tengo que ver el sitio de la lesión y qué tengo que esperar a nivel de la parte sistémica. ¿Qué me queda? Lo más importante, clasificar el accidente, o sea, el accidente ofídico. Porque es importante esto, si yo lo clasifico bien, yo lo trato bien, ¿listo? Y si yo no lo trato bien, el paciente, la toxicidad le va a seguir aumentando y es un paciente que no va a salir, ¿listo? El accidente, la clasificación clínica la podemos dividir en cuanto son síntomas locales y síntomas sistémicos. Y dependiendo de dónde yo esté en el escenario, voy a clasificar. En cuanto a síntomas locales, ¿qué voy a ver? El edema, qué tanto me progresa ese edema y qué tanto necrosis tengo yo en mi tejido en donde fue la mordedura. Y en cuanto a la parte sistémica, voy a ver qué tan coagulopático está el paciente, qué tanto sangrado tiene el paciente y cuáles son las complicaciones. Yo con esto puedo empezar a clasificar. Y bueno, acá está la clasificación clínica. Esto sí o sí tienen que tenerlo no solamente en su cabeza, sino en algún lugar para poder sacarlo y revisarlo cuando les llegue a alguien. Y esto me permite a mí clasificar al paciente que acaba de sufrir un accidente ofídico en leve, moderado y severo. ¿Listo? Tenemos esos tres grupos y esa es la clave. Entonces, ¿cómo va a ser el paciente que llega con un accidente ofídico de leve? En cuanto a los signos locales, lo único que vamos a tener es el edema que yo les comentaba. Y este edema puede estar en uno o dos segmentos. ¿Eso qué significa? Si el paciente lo muerde en el pie, puede que tenga edema en el pie y en la pierna, dos segmentos. De resto, todo está normal. El paciente está hemodinámicamente estable. El paciente no está coagulopático. El paciente no tiene hemorragia, no tiene necrosis. Esto es leve. Ahora bien, pasemos al siguiente escenario, que es el moderado. Estos pacientes en los signos locales tienen edema en tres segmentos. ¿Eso qué significa? Si me muerden en el pie, tengo edema en el pie, pierna y muslo. ¿Listo? Adicionalmente, si me aumenta la circunferencia de la extremidad más de 4 centímetros y tengo hemorragia activa. Esto va a ser claro. Y adicionalmente, acá yo ya empiezo a partir del moderado a tener síntomas sistémicos. ¿Cuáles son estos síntomas sistémicos? El paciente va a estar coagulopático, es decir, mis pruebas de coagulación van a estar alteradas. Y adicionalmente tengo sangrado sistémico en cualquier otro lugar que no sea el cerebro. Porque si obviamente me sangra el cerebro, pues ya va a ser grave y no va a ser moderado. Y por último, tenemos el accidente ofídico tipo severo. En cuanto a los síntomas locales, es muy importante que se los aprendan. El edema va a ser muy marcado en estos pacientes. Si lo muerden en el pie, va a tener edema pie, pierna, muslo y tronco. O si lo muerden en el brazo, va a tener en la mano, en el antebrazo, en el brazo, en el tronco y hasta en el cuello. Se van a empezar a dar cuenta que el edema va a empezar a aumentar muchísimo y son pacientes que realmente se ven muy afectados. Vamos a tener hemorragia activa, necrosis y vamos a poder tener edema en, cuero, en cara, cuello, cabeza, que también me habla de gravedad del cuadro. Y bueno, en cuanto a los síntomas sistémicos, el paciente va a llegar muy mal, ¿listo? Es un paciente que va a llegar inestable hemodinámicamente, va a llegar muy comprometido, va a tener una hemorragia sistémica múltiple en todos los órganos y puede sangrar en el cerebro, o sea, eso va a ser clave. Y también puede tener todas las complicaciones que cuando ya les digo, coagulación intravascular diseminada, que pueda tener insuficiencia renal, que pueda tener insuficiencia hepática, todas las posibles complicaciones ya me hablan de severidad. ¿Listo? Bueno, me llega al servicio de urgencias. Me dice, me mordieron. Yo ya sé que esto es un accidente ofídico, yo ya sé que esto va a ser venenoso. Ya lo clasifiqué. Lo siguiente que yo tengo que hacer, obviamente, es pedirle los estudios paraclínicos para ver qué tan grave es la afección sistémica. ¿Cuáles los voy a pedir? Esto es una lista. ¿Listo? Y hay que pensarlos todos, porque esto no solamente me diagnostica, sino me permite hacerle el seguimiento al paciente. Yo, ¿cómo sé si el paciente sí le funcionó como tal el antiveneno que yo le puse? Pues mirando los paraclínicos. Entonces, ¿cuáles tengo que pedir? Para revisarle la coagulación, sí o sí tengo que pedir PT, PTT, un INR, un fibrinógeno, un dímero D, un conteo de plaquetas.
¿Para qué? Para ver la sangre y qué tan coagulopático va a estar. La valoración renal, súper importante pedirla a los pacientes, no solamente hacen lesión renal aguda, sino también pueden hacer glomerulonefritis alta rápidamente progresiva y se pueden descompensar mucho en la parte renal, también asociada a la rhabdomiólisis. Por eso le pedimos todo el panel renal, creatinina, BUN, electrolitos, uroanálisis, como laboratorios renales. En la valoración hepática, transaminasas LDH. En la valoración muscular por la rhabdomiólisis, una CK total va a ser clave. Y en la valoración hematológica, vamos a hacerle una PCR, un BCG y obviamente un cuadro hemático. Y acá, mensaje importante, no es cuestión de urgencias pedírselo en el primer momento y dejar al paciente. Tenemos que pedírselo a las 6 horas, a las 12, a las 24, a las 48, a las 72 y a las 96 horas. ¿Eso qué concluye? Yo el paciente que me llega a urgencias no le voy a dar regreso, lo voy a hospitalizar o en su defecto lo voy a remitir. ¿Listo? Y bueno, acá alguien muy inteligente me puede decir, listo, pero ¿y si yo estoy en la Esmeralda Arauca y no tengo la posibilidad de tomarle un PT o un PTT, ¿qué hago? Yo cómo sé si mi paciente está coagulopático y por ende yo cómo sé que ya es moderado o es severo. Es un escenario donde muchos de acá nos podemos encontrar en algún momento expuestos. Entonces acá les traemos la solución. Y esta solución se llama la prueba del todo nada. Es una prueba que ya vamos a ver las estadísticas de sensibilidad y especificidad, pero es muy buena para determinar en qué tan coagulopático está el paciente. Y es muy fácil de hacer, es cuestión de ver al paciente. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer esta prueba? Cogen al paciente y le van a hacer una muestra de sangre aproximadamente de 2 a 3 mililitros al paciente. Y van a dejar ese tubo en una tapa, un tubo tapa roja, es decir, que no puede tener anticoagulante. ¿Listo? Y van a tener ese tubo ahí y lo van a dejar quieto, en absoluto cuidado y sin que nadie lo mire, lo toque, lo mueva, por 20 minutos. ¿Y yo qué voy a hacer después de esos 20 minutos? Coger el tarro y ver qué tanto se me formó un coágulo o no. Lo he esperado, si yo en este momento le saco sangre a cualquiera de ustedes y espero 20 minutos, es que ustedes formen un coágulo. Y ese coágulo va a ser muy duro y no se va a mover. ¿Eso qué significa? Que cuando yo coja el tarro y lo voltee, la sangre no se me va a mover porque está coagulada, ¿cierto? Esto habla de que mi paciente, pues no está coagulopático, es un paciente que está normal, ¿listo? Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo después de esos 20 minutos cojo ese tarro y lo giro y la sangre se me viene? No hice un coágulo. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que mi paciente está coagulopático y ya por lo menos de entrada le clasifico un moderado. Y lo debo remitir y darle las medidas. Y bueno, acá les dejo los estudios para clínica, o sea, pues el estudio que me avala la prueba del todo nada. Esto fue un metaanálisis y un estudio retrospectivo que cogieron aproximadamente 2.270 pacientes de 2 estudios. Y lo que concluyeron en tal es que efectivamente la prueba del todo nada tiene una detección de un INR mayor a 1.4 con una sensibilidad de 84 y una especificidad de 91. Re buena, ¿no? Y adicionalmente para la detección de un fibrinógeno menor a 100 con una sensibilidad de 72 y una especificidad de 94. Esto me avala la prueba del todo nada. Si ustedes están en algún momento con alguna complicación y no tienen una PTT, un INR, hagan esto y les va a dar la respuesta. Bueno, y ahora vamos a tocar unos puntos muy rápidos acerca de cómo va a ser este manejo del accidente físico a nivel prehospitalario, inmovilizar la extremidad de forma neutra, no arriba, no abajo, no infusiones, no succión, no punciones, no usar torniquetes, no hielo local, no hay que afectar más toda la lesión tisular que ya tenemos, transporte rápido y seguro, el paciente no se va a remitir inestable y lavado abundante de la herida con solución salina o agua destilada. Qué pena. En cuanto al abordaje, lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos en el servicio de urgencias. Un abordaje ATLS con ABCD. Y en este caso quiero hacer énfasis en la circulación. Siempre hay que buscar sangrados. Siempre hay que buscar sitios de sangrado activo. ¿Por qué? Porque llega su paciente con esta flictena y usted lo único que va a hacer es mirarle la flictena al sitio de la herida. Pero su paciente está sangrando por la orina, está sangrando por las heces. Usted le abrió la boca y tiene también sangrado en las encías. Entonces, lo más importante siempre es identificar todos estos signos de coagulopatía desde la revisión primaria. Y en cuanto al abordaje, vamos a hacerlo cefalocaudal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la cabeza. Cánulo nasal para ponerle oxígeno siempre que el paciente venga, con una saturación que sea menor al 90%, que tenga dificultad respiratoria o que tengamos evidencia de hipoxemia. No vamos a poner inyecciones intramusculares en 24 o 48 horas, porque el paciente está coagulopático. Si usted le pone una inyección intramuscular, le va a generar un hematoma.
La vía periférica que vamos a buscar por un lado va a ser para la aplicación del antiveneno, pero vamos a buscar otra para poder poner los líquidos, es decir, dos vías periféricas. En cuanto a los líquidos, lo de elección serán los cristaloides como siempre. Y lo que vamos a pensar siempre es, tenemos una dosis de inicio, pero ya sabemos que las medidas estáticas para pacientes que requieren fluidos nunca van a ser beneficiosas. Entonces, 10 a 30 cc kilogramo en bolo para los primeros 30-60 minutos y después 35 a 50 cc kilogramo por kilogramo para las siguientes 24 horas. Pero eso es una terapia estática. Lo que hacemos es poner nuestras metas de diuresis. 0.5 cc kilogramo hora en adulto o 1 cc kilogramo hora en niños. Usted lo que hace es inicia los líquidos y guía la terapia según las metas de diuresis. Lo que sigue es el control de los líquidos. Si su paciente no está logrando estas metas y adicionalmente está anúrico, se puede utilizar la furosemida para probar la función renal. En este caso, furosemida a 1 o 2 miligramos kilogramo y máximo 5 miligramos kilogramo días. Si a pesar de esto persiste anúrico, se recomienda el uso de la dopamina en 2.5 a 5 microgramos kilogramo minuto. Y finalmente, el lavado de la herida siempre va a ser sin jabón, con solución salina o agua destilada. ¿Para qué? Para posteriormente, siguiente por favor, aspirar las flictenas y poder mandarlas a gram y cultivo. Esto va a ser muy importante en el paciente que usted piensa que tiene infección, porque la terapia empírica no existe. Ahora, que la analgesia será contra meperidina, 1 o 2 miligramos kilogramo IV cada 6 horas o acetaminofén. No vamos a utilizar AINES por el estado coagulopático de este paciente. Y ahora vamos a hablar del punto más importante de esta charla que quiero que todos por favor se lleven este mensaje. Esta es la medida salvadora. Hay 4 posibilidades en el país disponibles en este momento. 2 son de producción colombiana, una es de producción mexicana y una es de producción de Costa Rica. Las primeras 2 son del Instituto Nacional de Salud, monovalente o polivalente. El Bioclon de México o el Instituto Clodomiro Picado. Todas están disponibles. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, la presentación, las que son líquidas requieren refrigeración. Probablemente en su sitio rural usted no tenga un refrigerador. En ese caso, ¿qué va a tener? Bioclon, que es liofilizado para reconstituir. ¿De acuerdo? En cualquiera de los otros escenarios es posible que tenga uno de ellos. Adicionalmente, el tipo de antiveneno. Esto ya tiene que ver más con un mecanismo molecular, pero lo más importante es saber, si usted le pone alguno de estos dos del Instituto Nacional de Salud, la probabilidad de tener un riesgo adverso a la terapia es de hasta el 80%. Pero si utiliza alguno de estos dos, que son fagoterápicos, el riesgo es menor al 14%. ¿De acuerdo? Y además, todos tienen potencias diferentes. ¿Qué tanto va a neutralizar 10 miligramos de antiveneno en relación con la cantidad de veneno que tiene el paciente en sangre? Aquí realmente lo que hay que mirar es qué tipo de accidente ofídico tengo y qué voy a manejar. Si usted tiene frente a un paciente que tiene una mordedura de serpiente, que viene con toda la clínica de un accidente ofídico o trópico y le tiran la serpiente enfrente, hombre, es un accidente ofídico o trópico, utilice el antiveneno monovalente del Instituto Nacional de Salud. Y uno dice, venga, ¿por qué? Si hay otros que tienen mejor potencia, que tienen menos riesgo de reacciones adversas, por 2 razones importantes. Uno, es de producción colombiana. Este antiveneno se produce con el veneno de las serpientes colombianas, no las mexicanas, no las costarricenses. Y 2, porque lo va a matar primero el veneno que la reacción adversa a la terapia. Y en cuanto a la dosificación, según la clasificación que ya Valeria nos mencionó, lo que vamos a hacer es siempre, la mayor clasificación nos determina el manejo. Si la afectación local es leve, pero la afectación sistémica severa, la terapia es severa. Y así, pues, con todos los casos. Lo que vamos a hacer es, dependiendo del antiveneno, decidimos si es leve, 2 o 4 frascos, si es moderado, 4 u 8 frascos, si es severo, 6 o 12 frascos. La totalidad de los frascos los diluimos en solución salina. 200 a 2500 en caso de que sean hombres adultos y 100 cc en caso de que sean niños. Posteriormente iniciamos un goteo a 10 gotas por minuto durante 10 a 15 minutos, que es la ventana donde más frecuentemente se presentan las reacciones adversas. Y si no las presentó, en 30 a 60 minutos usted tuvo que haber terminado su administración del suero antiofídico, aumentando el goteo al paciente. Esto es lo que vamos a buscar con el manejo antiveneno. Aplico mi suero antiofídico. A las 2 o 3 horas ya tengo que tener evidencia de control del sangrado a nivel local y a nivel sistémico. Y adicionalmente esto puede pasar hasta las 12 horas. ¿Por qué las 12 horas son importantes? Porque en ese momento hago valoración clínica y valoración paraclínica. Si a las 12 horas no hay normalización de PT, PTT
INR o fibrinógeno, tengo que administrar 3 viales de suero más. ¿Y por qué 3 viales de suero más? Porque se presume que usted clasificó mal el accidente físico. Lo que sigue es considerar que la resolución de la maturia va a aparecer desde las 12 horas, pero puede llegar hasta las 72. Pero si a las 24 usted vuelve a hacer la valoración clínica y paraclínica y no ha mejorado, ese paciente necesita 3 viales más. ¿Por qué? Porque usted clasificó mal ese accidente físico. Y finalmente, tener en cuenta siempre, el edema va a ser persistente. Edema no es igual a infección. Si su edema persiste más allá de las 72 horas, o eso sí puede ser una infección. En ese momento usted mira sus cultivos, mira su grado y decide si le inicia terapia. Pero a las 12 horas puede existir el riesgo de síndrome compartimental. Esos son los dos puntos importantes del edema cuando se inicia la terapia. Bueno, acá les tenemos una pregunta. Levante la mano el que está en el servicio de urgencias, le llega al paciente accidente ofídico, lo clasifico, le pongo el antiveneno. Y el paciente les hace un choque anafiláctico. Ustedes, como rotaron por el servicio de urgencias, manejan perfectamente ese choque pues, anafiláctico. ¿Quiénes le reinician la terapia? Levante la mano. Les hizo un choque anafiláctico, ustedes lo sacaron porque estudiaron mucho. Allá uno lo inicia, resto ninguno. ¿Listo? Bueno. Acá vamos a aclarar ese punto que es supremamente importante. Ya como Juan D'Arés dijo, efectivamente las reacciones adversas del suero son muy importantes y lo peor es que son frecuentes. Se pueden presentar hasta en el 80% de los pacientes. Claro está, ¿yo qué tengo que hacer? Clasificar la reacción adversa. No todos van a hacerte un choque anafiláctico. Muchos pueden hacerte la manifestación leve, que va a ser una reacción cutánea, una urticaria, algunos síntomas gastrointestinales, escalofrío o fiebre, que sería lo leve. Pero podemos ir avanzando. El paciente que tiene una reacción adversa moderada te puede hacer hipotensión, te puede hacer un edema facial, pero ya el problema sería el paciente que te llega severo, te puede hacer un angioedema de la vía aérea, pierdes permeabilidad, se te complicó la intubación y tras derecho te puede entrar en paro cardíaco, broncoespasmo, choque y sería fatal. ¿Listo? La pregunta es, ¿yo qué hago? Si yo ya sé que el suero antiofídico es lo único que va a sacar a mi paciente, es lo único que me va a neutralizar el veneno, ¿yo lo debo suspender? Bueno, la respuesta es no, es la única terapia que ustedes pueden asegurar para salvar la vida al paciente y por ende la tienen que continuar. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Listo? En un primer momento hago la detección de la reacción adversa. La clasifico, leve, moderada o severa. Y segundo eso, suspendo momentáneamente la infusión. Obviamente no voy a seguir, pues hasta que yo no maneje como tal la reacción adversa. Una vez yo suspendí la infusión, voy a clasificar la severidad. Nosotros sabemos que, ¿cuál es el único medicamento que nos sirve para las alergias y el choque anafiláctico? La adrenalina, ¿verdad? Ese va a ser el único medicamento que sí o sí me va a sacar a mi paciente del cuadro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Administrarla. La dosis es la misma, 0.01 en niños y 0.3 a 0.5 miligramo kilogramo en adultos. ¿Qué va a depender? La vía de administración. Si yo estoy en una reacción adversa leve a moderada, se puede administrarla de manera subcutánea o intramuscular. Sin embargo, si ustedes están en el servicio de urgencias y saben que su paciente está coagulopático y si yo lo pincho intramuscularmente, el paciente me va a sangrar, considere mejor hacerlo subcutáneo. Pero si se le complica, hágalo intramuscular, no lo piense, es lo único que lo va a sacar. ¿Listo? Y si es severo, no se ponga a pensarlo, hágalo intravenoso porque es lo más rápido. Y adicionalmente, yo ya administrándole la adrenalina a mi paciente, aseguro que lo voy a sacar. Lo siguiente que hago es afilar detalles. ¿Qué le tengo que poner? Un corticoide. El corticoide de erección en este caso va a ser la hidrocortisona intravenosa. La voy a poner la dosis en niños y la dosis adultos. Y después de que yo manejo, le pongo el corticoide, me voy a ir al antihistamínico, que también va a ser importante para terminar de afilar detalles en este momento pues, del cuadro clínico. ¿Cuál le pongo? La difenhidramina, la que de pronto nosotros más tenemos acceso, de 1 a 2 en niños y 50 miligramos en adultos. Y una vez yo ya le puse al paciente la adrenalina, el corticoide y el antihistamínico, revise, espere, valoró por 15 minutos. Si ustedes le pusieron la adrenalina, el paciente les va a salir del shock, ¿listo? Les va a salir de la reacción adversa. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Esperar 15 minutos. Si el paciente mejora, retome el suero. Síganle poniendo el antídoto, porque si no, no va a salir el paciente. Entonces ustedes llegan, vuelven a iniciar la infusión del suero antiofídico, y ¿qué puede ser lo peor que puede pasar? Que el paciente vuelva a hacer una reacción adversa. Que el paciente, ustedes le pusieron el suero y lo manejaron la reacción adversa y el paciente les vuelve a entrar. ¿Lo suspenden? Ya les hizo 2. Pues la respuesta, como ya les dije anteriormente, nunca es suspenderlo. ¿Qué van a hacer ustedes?
Para hacer una infusión continua, van a poner la adrenalina a 0,1 miligramos en 250 cc de solución salina y le ponen el suero antiofídico. Ahí van manejando las dos. Le voy tratando la toxicidad por medio del suero y adicionalmente le voy tratando la reacción adversa por medio de la adrenalina. Y con esto me voy. Pero nunca jamás suspendan porque se les va a morir el paciente. Ya por último, las posibles complicaciones que siempre hay que tener en cuenta. Impétigo, celulitis, abscesos, fasciitis necrotizante. No se tratan y no se diagnostican de forma empírica. Nunca. Tiene que haber evidencia clínica y en su efecto cultivo y gran positivo. En caso de que esto pase, la terapia de elección será clinda con Celtra, clinda con Amplisulva o clinda con ciprofloxacin. Y en una segunda instancia, el síndrome compartimental. Quizás de las pocas situaciones en las que la fasciotomía no se va a hacer de forma inmediata, porque su paciente está coagulopático. Evite la fasciotomía, manéjela con manitol y siempre tenga en cuenta la rhabdomiólisis. Estos son los mensajes que quiero que se lleven para después de la charla. Lo primero será, las serpientes muerden, no pican. ¿En quiénes lo hacen especialmente? Hombres de edad media, que trabajan en zonas rurales y que están asociados a actividades agrícolas. En segunda instancia, no todas las serpientes son venenosas. La clave está en, mírenle las pupilas, mírenle los dientes, mírenle la cola y mírenle la cabeza. Y decida cuál va a ser su terapia. Importante, clasifíquenlo bien, porque según la clasificación va a depender la cantidad de viales que yo le voy a poner de suero a mi paciente. Si ustedes clasifican bien, realmente a las 12 horas, lo más probable es que su paciente le salga del accidente ofídico y ustedes lo sepan manejar. Pero si ustedes no clasifican bien, es un paciente que no va a mejorar. Los tiempos van a seguir prolongados, el paciente hace una falla renal, hace una rhabdomiólisis, entra en coagulación intravascular diseminada y se les complica aún más. Y todo esto empezó porque clasificaron mal el accidente ofídico. Y lo siguiente, esta es que el antiveneno es la única medida salvadora que nosotros tenemos. ¿Listo? Si el paciente les hace anafilaxia, paren la infusión, traten la anafilaxia y continúen la infusión, pero jamás la suspendan. Y por mensaje final queremos dejarles, esto lo tenemos que saber nosotros como médicos generales y mucho más si nos va a tocar hacer rural. ¿Listo? Es una mala praxis que ustedes les llegue un accidente ofídico y ustedes no sepan clasificarlo, no sepan manejarlo y que su solución sea montármelo en una ambulancia, una remisión de 6 horas y llegar a un centro. Y que después de 6 horas se le ponga la medida antisalvadora. Eso realmente es una mala praxis y nosotros como médicos no lo tenemos que hacer. Sepan clasificarlo, sepan manejar las reacciones adversas y ya con eso el paciente les va a salir. ¿Sí? Gracias.